Hola niños, ¿cómo están? Espero que que hayan visto el video introductorio que les dejé sobre la Constitución de 1980, por el hecho que, en el fondo, ustedes saben que estamos en una semana bastante crucial en la historia chilena por el hecho del plebiscito que decide aprobar o rechazar un cambio de constitución, que es el próximo domingo. ¿Ya? Por tanto, yo les voy a dejar una actividad relacionada, pero primeramente quiero que ustedes vayan registrando las estructuras de esta constitución, ¿cierto? Cuáles son eh, qué es lo que se plasma en el papel y también cuáles eran las intenciones que hay detrás de la redacción de esta constitución. ¿Ya? Me voy a referir, de acuerdo al objetivo de la clase, única y exclusivamente al contexto histórico que estamos viendo, que es la dictadura militar, y esta nueva institucionalidad que se pretende plasmar a través de esta constitución de 1980, ¿ya? Que está en complemento con el video introductorio, que es un reportaje que hace Canal 13, ¿ya? Chiquillos, la Constitución de 1980 no fue redactada por una comisión de estudios para la nueva Constitución que fue creada en la década del 70, ya que fue presidida por Enrique Ortúzar y de hecho después recibe el nombre de Comisión Ortúzar. Son mayoritariamente abogados constitucionalistas de la Pontificia Universidad Católica que son designados por la Junta Militar para iniciar este proceso bajo lineamientos que la misma Junta Militar en dictadura les entrega, ¿ya? Por tanto, hay poco margen para hacer un proceso constituyente como el que se quiere proponer ahora desde la perspectiva de una comisión mixta o de una comisión constituyente, ¿ya? En caso de ganar la opción del apruebo, ¿ya? Y de hecho, eh, la, la oposición que estuvo encabezada por el presidente Frey, ya por el expresidente Frey, eh, que aparece también nombrado en el video introductorio, tiene muy poco margen de acción. ¿Ya? De hecho, en el Caupolicanazo, que es el discurso en el fondo donde Frey hace un llamado a rechazar esta constitución porque carece de las bases democráticas, tanto en su redacción como en su promulgación, eh, hay un hecho histórico, pero que es muy reservado en comparación a la propaganda que hace en el fondo la dictadura militar a través de la concentración de los medios de comunicación y la dirección de los medios de comunicación para la aprobación de este plebiscito. Un plebiscito, chiquillos, que mm, generalmente se ha dicho en el último tiempo que es cuestionable. No, no es cuestionable, es inválido, ¿ya? Porque no cuenta con los elementos básicos que requiere un sistema de elección en democracia, que son los registros electorales, ¿cierto? Que es la, la, el, lo que se permita a la oposición es en el fondo hacer una campaña también frente a la negativa de la aprobación de esa constitución. Así todo, el plebiscito arrojó un 67,4%, pero en condiciones obviamente que no se pueden considerar como válidas, ¿ya? Además, ese plebiscito, otra vez, que iba con la Constitución, le aseguraba a Pinochet también el título de presidente de la República, que también era como un combo, ¿ya? Todo en uno. Esta constitución, a su vez, chiquillos, tenía disposiciones transitorias que fijaban las etapas de un proceso de transición a la democracia hasta la aplicación plena de esta constitución en 1990. Dentro de estas transiciones, dentro de estas disposiciones transitorias, estaba la organización que en un lapso de 8 años se iba a realizar un plebiscito, que es el que se realiza el 5 de octubre de 1988, con la finalidad de que la gente votara si es que quería la continuidad de Pinochet o quería en el fondo nuevas elecciones para elegir un presidente. ¿Ya? En general, la estrategia que se pretendía en ese tiempo era que en el plebiscito de 1888, si ganaba la opción sí, Pinochet se quedaba por 6 años más en el poder, ya con el título de presidente de la República, y posteriormente se llamaba a elecciones. ¿Ok? Y en caso de ganar, no. Obviamente que al año siguiente, en 1989, se hacían elecciones presidenciales y parlamentarias y se instituía el nuevo presidente en 1990, que fue lo que ocurrió finalmente con Patricio Aylwin. ¿Ya? Obviamente que al momento en que se redacta esta constitución en el 80 y se ponen estas disposiciones transitorias
incluso cuando entra en vigencia en marzo, perdón, de 1981, no está contemplado aún el hecho de que se pueda levantar una oposición contra el régimen militar que pueda poner en riesgo el plebiscito de 1988. Como nosotros lo vimos en las clases anteriores, eso es producto de los efectos de la crisis económica del dólar de 1982 y las jornadas de protesta que se inician en 1983. ¿Ya? Y ahí hay un punto importante, porque en el fondo la realización del plebiscito también implicaba que se volvían a armar en el año 1987 los registros electorales para que la gente pudiera votar, ya para en el fondo no repetir la experiencia de la aprobación del plebiscito de la Constitución del 80, y se volvían a reinscribir los partidos políticos, ya. Con lo cual se aseguraba también a la oposición cierto mayor margen en la propaganda de su opción no, ¿ok? También se reconocía, como les dije, a Pinochet como presidente de la República en este plebiscito. Se creaba el Consejo de Seguridad Nacional. Y aquí hay un punto importante, porque esto fue uno de los principales elementos de los denominados enclaves autoritarios que contemplaba esta Constitución de 1980. Habrá, dice, un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el presidente de la República, integrado por los presidentes del Senado y de la Corte Suprema, por los comandantes en jefe de la Fuerza Armada y por el general director de Carabineros. El Consejo de Seguridad Nacional podrá ser convocado por el presidente de la República o a solicitud de 2 de sus miembros. ¿Ya? Serán funciones del Consejo de Seguridad Nacional representar a cualquier autoridad establecida por la Constitución su opinión frente a algún hecho, acto o materia que a su juicio atente gravemente en contra de las bases de la institucionalidad o pueda comprometer la seguridad nacional, recabar de las autoridades y funciones de la administración todos los antecedentes relacionados con la seguridad exterior o interior del Estado. O sea, se ponía un organismo que estaba compuesto por el presidente de la República, que en este caso iba a ser Pinochet, más los comandantes jefes de las Fuerzas Armadas, que eran los mismos de la Junta, ¿cierto? Más el presidente del Senado y el presidente de la Corte Suprema, quienes podían en el fondo estar como una institucionalidad sobre el régimen democrático que allí se quería establecer. Acuérdense que siempre se habló de una democracia tutelada o protegida, que fue el concepto que presentó Jaime Guzmán para describir la intencionalidad de esta constitución. ¿Ya? Y el Tribunal Constitucional, que tiene vigencia hasta hoy día, ese es el Tribunal Consultivo o de los picados, como le llaman algunos, porque en el fondo se dedica a estudiar que los proyectos de ley aprobados en el Congreso no atenten contra las bases de la misma Constitución. ¿Ya? También establecía grandes restricciones para cambiar el texto constitucional, que en el fondo es una de las razones de por qué se cambia a través de un acuerdo que se firma el 15 de noviembre después del estallido social, y no se cambia mediante los mecanismos que la misma Constitución establecía. Fija un sistema binominal para elegir a los diputados y senadores, ya que fue eliminado porque en el fondo favorecía a los dos grandes conglomerados económicos, a los dos grandes conglomerados políticos que se fusionaban a través de grandes alianzas, la concertación de partidos por la democracia y la nueva mayoría, ¿ya? O Alianza por Chile, no me acuerdo cómo se llamaba en ese tiempo. Incorpora al poder legislativo senadores y vitalicios designados, los cuales después también por reforma son cambiados. Y aquí hay un punto importante, chiquillos, porque en el fondo la Constitución de 1980 ha sufrido un sinnúmero de reformas. De hecho, en el 2005 Ricardo Lagos hace como 50 reformas a la Constitución, un poco más, o enmiendas a la Constitución. Y de hecho él mismo declara y de hecho él la firma, lo dice en el documento, y dice que la Constitución ha sido cambiada, y da todo un discurso. Bachelet hace lo mismo en el 2015. También hace modificaciones a la Constitución, reforma, y también dice que es una Constitución nueva. ¿Ya? El problema es que se ha reformado la Constitución, se han reformado desde la estructura de los enclaves autoritarios, ya la eliminación de senadores vitalicios y designados, el COSENA, ¿cierto? Se ha tratado de pluralizar y dar más dinamismo dentro de los criterios de la misma institucionalidad democrática, pero en el espíritu propiamente tal, ya, de lo que pretendía dejar el papel, que era en el fondo resguardar un modelo económico, que era el modelo neoliberal. De hecho, cuando ustedes lean desde la página 240 a la 242,
en la parte introductoria del texto se plantea que uno de los elementos de los mayores alicientes para este cambio institucional es precisamente los resultados económicos que se comienzan a tener con las medidas tomadas por los Chicago Boys. ¿Ya? Por tanto, no hay que perder de vista también esa estructura que en esta constitución no solamente se plasma un elemento institucional, sino que se consagra también un modelo económico. Por eso que hay que analizar qué es lo que había más allá del papel. ¿Ya? Primero, asegurar las bases del proyecto económico neoliberal, estableciendo el rol subsidiario del Estado. A pesar de que no hay ninguna palabra, ningún artículo de la Constitución donde se exprese claramente la palabra Estado subsidiario, sí sale subsidio, pero no sale subsidiario. Pero lo que está detrás, ¿ya? Sobre todo en el artículo 1, cuando se habla de que el Estado protege a los grupos intermedios, ¿ya? Aquí tengo la Constitución, esperemos un poquito. El Estado reconoce y ampara al grupo intermedio a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y le garantiza la adecuada autonomía para cumplir con sus propios fines específicos. Y ahí dentro de los grupos intermedios están los grandes grupos económicos y las empresas. ¿Ya? Por tanto, si bien también se detalla que hay un carácter asociado al bien común y a otros derechos más esenciales, esos derechos esenciales no están detallados después en el artículo 19, pero sí en los incisos 20, 21 y 22 se habla muy bien de las garantías que tienen estos grupos intermedios. ¿Ya? Por tanto, hay de alguna u otra manera presente en la Constitución de 1980 esta idea de consagrar el modelo económico neoliberal, dándole un tinte subsidiario al Estado, destruyendo de alguna manera el estado de bienestar que se había articulado desde la década del 40. ¿Ya? También se pretende proyectar a través de disposiciones transitorias el proceso de transición a la democracia, que ya se los expliqué, y proteger a los miembros de la Junta y algunos otros militares de la acusación contra los derechos humanos. ¿Cuáles son las principales reformas que se hacen en democracia? Algunas se las expliqué. Se eliminan los senadores vitalicios y designados, se rebaja el periodo presidencial de 6 a 4 años, la facultad de remover a los comandantes jefes de la Fuerza Armada ahora existe. Hay un cambio del sistema electoral binominal por uno proporcional, con el cual se están eligiendo los diputados y senadores, y ojo, que va a ser el mismo sistema que se va a ocupar para elegir si es que gana la postura del apruebo y la segunda opción, que es la comisión constituyente, ¿ya? Porque se va a elegir bajo este mismo sistema. Por tanto, ahí tenemos otro tema, porque este sistema proporcional también genera o sigue favoreciendo, por algún tema de proporciones, a los grandes conglomerados de partidos políticos. Por tanto, ahí las figuras independientes del mundo social van a tener que también generar estrategias para enfrentarse a este sistema electoral. Y eso es parte del acuerdo que se hizo el 15 de noviembre, de acuerdo de paz y todo el tema que hicieron para poder cambiar o llegar a un plebiscito para ver si se cambia o no la constitución. Chiquillos, con el video introductorio, más lo que yo les he explicado, más el contexto informativo en internet, Facebook, noticias y lo que ustedes investiguen, yo les voy a dejar una actividad muy simple. Que entreguen tres argumentos de la opción apruebo o de la opción rechazo. ¿Ya? Que me los expongan, ya sea por iniciativa personal o porque a lo mejor no tienen idea de ninguno de los dos, pero pueden en el fondo pesquisar cualquiera de las dos posturas, incluso lo pueden conversar en su casa, chiquillos, y hacerlo con el aporte de una conversación familiar. ¿Por qué? Porque hay que rechazar por estos argumentos, o la otra postura porque hay que aprobar. ¿Ya? La idea, chiquillos, es que con esta actividad la próxima semana podamos, con resultados en mano, en el fondo generar un cruce de ideas, ¿ya? Y a ir identificando los desafíos de este nuevo proceso, que es un proceso muy largo. ¿Ok? Ya, chicos, nos vemos, que estén bien, pórtense bien y hagan la tarea.